Bueno, continuando con este conjunto de tutoriales, vamos a hablar de lo que son los tipos de variables en Python. Acuérdense que nuestro lenguaje inicial que vamos a empezar a trabajar es el tema de Python. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hay que entender es que Python nosotros podemos trabajar variables y constantes. Cuando nosotros estamos trabajando programación y nosotros empezamos a hablar con la computadora, porque eso es lo que buscan los lenguajes, en este caso Python, es que yo poderle darle órdenes a la computadora para que ella haga cosas de acuerdo a mi lógica de negocio que yo le esté colocando a mi programa. En ese uso de el lenguaje Python, de acuerdo al problema, yo podré utilizar diferentes tipos de variables. Voy a trabajar variables tipo texto, puedo trabajar variables tipo número, variables tipo booleana y etcétera. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo yo necesito almacenar edades de personas, entonces podría utilizar números. Pero puedo tener números enteros y números de coma flotante. ¿Qué son los números de coma flotante? Son aquellos que tienen parte decimal. Entonces, por ejemplo, si yo voy a almacenar las notas de un estudiante que sacó 2.5 en un parcial, estamos hablando de una variable que tiene coma flotante. Y ese en Python se conoce como variables tipo float. Si vamos a almacenar variables enteras sin coma flotante, entonces trabajamos variables tipo int. Y si vamos a trabajar texto, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de variables, ¿sí?, tipo string. ¿Cómo trabajamos nosotros esto en nuestra herramienta? De la siguiente manera. Abrimos, ¿sí? Si vamos a seguir trabajando con Visual Studio Code, ya saben cómo lo pueden hacer, ¿sí? O trabajamos con la herramienta que tenemos en la nube, lo que tenemos a través del servidor Jupyter. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trabajar con esta herramienta y vea que es lo mismo trabajarlo con Visual Studio Code. Entonces, resulta que yo les decía que cuando vamos a empezar a construir variables, entonces, por ejemplo, si yo le digo C va a ser igual a 2.5, ¿sí?, y le doy Enter, Shift Enter, al darle Shift Enter o darle aquí a ejecutar es lo mismo para ejecutar la celda, él hizo un almacenamiento. La variable le estoy diciendo que va a tomar un valor de C. Si por ejemplo yo coloco type, es como para identificar qué hizo internamente Python, el compilador de Python. Si yo imprimo C, le doy Enter, él me está diciendo que sin haberle dicho, ojo, él automáticamente detectó que el número tiene coma flotante y se generó un tipo float. Si yo le digo que D es igual a 2, Enter, hice el almacenamiento de 2 en la variable D y hago el mismo ejercicio. Si yo identifico type y coloco D, doy Enter, él me dice que es una variable tipo entero, ¿sí? Esto ¿por qué? Porque automáticamente la herramienta lo está haciendo, ¿sí? La herramienta Jupyter en las celdas, él está detectando ese proceso. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos construir un software y queremos controlar nosotros mismos y no que sea el automático en la herramienta para que haga el proceso, entonces lo podemos hacer de esta manera. Entonces, lo que le colocamos es int, entre paréntesis, el nombre de la variable, ¿sí?, para identificar que ese 2 va a ser almacenamiento el número 1 como un tipo entero. Es importante que tengan presente algo, muchachos. Cuando nosotros estamos hablando de software y lenguajes de programación, estos lenguajes de programación evolucionan en el tiempo. Ustedes pueden encontrar una forma de hacer las cosas hoy que mañana va a cambiar o puede cambiar. ¿Eso por qué ocurre? Porque los software se van actualizando. Esto es software libre y por ser software libre hay una comunidad que aporta y apoya en los procesos de que el lenguaje cada vez sea mejor. Entonces podemos encontrar mucho más adelante formas diferentes de hacer las cosas. Y eso no es que esté mal lo que yo hice anteriormente, no.
Simplemente que cuando van evolucionando los lenguajes yo puedo hacer lo mismo de forma diferente. Te puedo buscar la forma de declarar variables diferentes, la forma de declarar arreglos de forma diferente, ¿sí? Porque el aporte que de pronto hizo un grupo de programadores o un programador lo planteó de forma diferente, creó una librería y gracias a esa librería las cosas se pueden hacer como ellos consideran que puede ser mucho más fácil, mucho más rápido, etcétera. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando empecemos a hablar de arreglos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una librería o varias librerías que nos permiten a nosotros poder manipular los arreglos. Entonces vamos a encontrar diferentes formas de construir arreglos, diferentes formas de manipular los arreglos, ¿sí? Entonces hago referencia a eso para que lo tengan presente. Porque en este mundo tan inmenso lo que es Internet y tantas herramientas que nos encontramos hoy, como ChatGPT, Copilot, etcétera, una serie de herramientas que cuando usted le haga una pregunta, puede que las diferentes herramientas le manden respuestas diferentes, o sea, la misma solución, pero de una forma diferente. Sí, entonces tienen que tener esa capacidad. No es que esté mal, lo que está pasando es que programadores en el mundo buscaron la solución y lo hicieron de forma diferente. Entonces hay que tener la capacidad de detectar de que la filosofía es la misma, crear un arreglo, crear una lista, crear una colección, pero se puede encontrar en el mundo de Python. Y lo mismo pasa con múltiples lenguajes, ¿sí? Yo puedo encontrarme en Java, por ejemplo, formas diferentes de convertir un string a un entero, ¿sí? Hay varias formas porque el lenguaje ha evolucionado. Entonces quería hacer esa parte para que lo tengan presente. Listo, entonces vamos ahora en el siguiente video a empezar a trabajar el concepto de lo que son los arreglos. Porque lo vamos a enfocar, por el tema de analítica de datos, se utiliza mucho lo que son los arreglos, las listas, las colecciones y las matrices. En el siguiente video empezamos a trabajar el tema de los arreglos.